Muy buenos días, nuevamente estamos de regreso en esta segunda sesión de la segunda jornada de nuestro primer Congreso Nacional de Historia del Terrorismo en el Perú. Y el fenómeno terrorista no es solo exclusivo del Perú. Hemos visto que a lo largo de la historia en los distintos países de Iberoamérica se han producido estos fenómenos. Pues hemos visto los fenómenos terroristas en Argentina, en Uruguay, en Colombia y también en España, en Italia. Y por eso en este congreso hemos querido también conocer esa experiencia del fenómeno terrorista en otros países, en concreto en España. Y por eso hemos invitado a María Sangil y voy a pasar a presentarla. María Sangil es licenciada en Filología Bíblica Trilingüe por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha desarrollado una intensa labor en el ámbito político en su tierra natal, el País Vasco, como teniente alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, presidenta del Partido Popular del País Vasco y diputada en el Parlamento Vasco. Ha sido vicepresidente de la Fundación Vía Cisneros e impulsora de NEOS y también con una iniciativa muy importante en el Observatorio Víctimas del Terrorismo. Buenos días, buenas tardes, más bien allá, María, gracias por aceptar participar en nuestro congreso. Sé que eres una mujer muy valiente, que ha tenido una participación muy decisiva en enfrentar al terrorismo de ETA, pero aquí en el Perú muchas personas, especialmente los jóvenes, desconocen de lo que es ETA, de lo que es la actualidad de ETA. Quisiera que puedas explicar al auditorio que nos está siguiendo en las plataformas digitales y que luego verá esa entrevista grabada, qué es ETA y qué testimonio personal tienes con respecto a este tema de ETA. Bueno, primero, buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a participar en este Congreso Nacional de la Historia de Víctimas del Terrorismo. Bueno, es complicado en poco tiempo intentar explicar lo que han sido 50 años de historia de terrorismo en España y muy concretamente en el País Vasco. A final de los años 50 surge una escisión de lo que es el Partido Nacionalista Vasco, de unos jóvenes bueno, desde unos pensamientos marxistas-leninistas montan una banda terrorista que se llama ETA, que es el acrónimo de Euskadi Ta Askatasuna, que es Euskadi Libre. Euskadi es el nombre vasco de País Vasco. Y ellos quieren como liberar lo que es el País Vasco, que son 3 provincias, Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, del resto de España. Ellos se inventan una historia de opresión de estas 3 provincias vascas por parte del resto de España, historia que no es cierta para nada. Y bueno, empiezan con este pensamiento marxista-leninista. Cometen su primer atentado en el año 68, matan a un guardia civil, que me parece siempre importante recordar su nombre, que se llamaba José Antonio Pardines, y desde el año 68 hasta el año 2010, ETA está matando prácticamente ininterrumpidamente, menos algunos periodos de treguas. Mata sobre todo policías, guardias civiles, personal del ejército, matan personas que ellos consideran que son traidores a su causa. Pero una cosa que me parece importante entender es que ETA no solamente son comandos. ETA es una hidra de muchas cabezas que tiene un proyecto político por el que van matando, y ese proyecto político se sustenta en una organización terrorista que tiene comandos que secuestran, asesinan, siembran el terror, tienen medios de comunicación desde donde se hace apología al terrorismo y se señala con nombres y apellidos las personas que hay que matar, tienen un partido político que a lo largo de los años ha ido cambiando de nombre. Empezó llamándose Herri Batasuna, luego fue Euskal Herritarrok, luego fue el Partido Comunista de las Tierras Vascas y hoy se llama Bildu y se llama Sortu. Y esto creo que es importante que lo mantengan en presente. Ese partido político hoy está en todas las instituciones del País Vasco, por supuesto, está en el Congreso de los Diputados, está en el Senado y está también
en el Parlamento Europeo, tiene representación política. Tenían también juventudes que eran muy violentas, se llamaban Jarray, que se dedicaban durante los fines de semana a quemar autobuses, quemar cajeros y hacían lo que, bueno, en España se conoce comúnmente como la Kale Borroka, que es como la guerrilla callejera, y eran, bueno, juventudes muy violentas y enormemente activas que estaban siempre, bueno, pues eran los jóvenes de los comandos terroristas. Había colectivos pacifistas, colectivos ecologistas, colectivos feministas. Bueno, todo esto era el entramado de la banda terrorista ETA. Y algo importantísimo, porque yo me preguntaría cómo puede ser que en un país democrático como España una banda terrorista haya pervivido durante 50 años. Bueno, pues ha pervivido yo creo que por dos motivos. Primero, porque el proyecto político que defendían es el mismo proyecto político que se defendía desde el partido hegemónico que ha gobernado siempre el País Vasco, que es el Partido Nacionalista Vasco. Entonces había una confluencia de intereses políticos y segundo, porque había un importante apoyo social. Claro, si la sociedad de forma activa o de forma indiferente apoya a la banda terrorista, les da cobijo y les da votos, bueno, pues eso ha permitido que a lo largo de muchos años la banda terrorista haya pervivido. Muchos nos cuentan que ETA nace contra la dictadura de Franco. Me imagino que ustedes saben que en España durante 40 años tuvimos la dictadura del general Franco, que muere en el año 75, y yo les he dicho que ETA nace a finales de los años 50. Pero si esto fuera así, en el año 75 ETA hubiera terminado su actividad terrorista y, sin embargo, como les he dicho, ETA siguió matando hasta el año 2010. De hecho, el 95% de los asesinatos que comete la banda terrorista se hacen en época de democracia. Esto es algo que tira por la borda el argumento de que nacieron contra el franquismo. ETA nace para imponer un proyecto político y los primeros gobiernos de la democracia española, Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo y luego Felipe González, no supieron qué hacer con el terrorismo. Tan pronto negociaban con ellos y había negociaciones en las que los terroristas se sentaban con representantes políticos para ver cómo podían conseguir que dejaran de matar, o incluso se llegó a hacer la guerra sucia, es decir, por parte del gobierno se pagaba de fondos reservados a personas para que mataran terroristas, lo cual también ya es el colmo de la locura. No se acertó en acabar con la banda terrorista, en derrotar el terrorismo en esos primeros años de los primeros gobiernos de la democracia. En el año 96, quizá voy demasiado rápido y les estoy dando demasiada información, pero bueno, yo sigo hasta que alguien me corte y me pregunte algo. Sigo En el bien, año yo te sigo bien. 96, sí, vale, Sí, pues te yo sigo. sigo. En el año 96 llega José María Aznar. José María Aznar en el año anterior había tenido él directamente un atentado terrorista. Al paso de su coche pusieron un coche bomba con la inmensa suerte de que él iba en un coche blindado y, bueno, además del susto y de la conmoción, no tuvo lesiones físicas. Pero José María Aznar era un hombre que tenía muy claro que cuando él llegara al gobierno, el Partido Popular y José María Aznar, él iba a intentar buscar la derrota del terrorismo con la ley y solo con la ley, pero iba a poner en marcha todos los instrumentos del Estado de Derecho para terminar con la banda terrorista. Porque es inconcebible que un país democrático tenga que padecer el terror y la presencia de un terrorismo que durante los años 80 mataban a 100 personas al año, que para nosotros es una burrada. Entiendo que comparado con otros terrorismos de otras partes del mundo, bueno, un asesinato ya es una burrada, con lo cual las cifras en el fondo no son importantes, pero les llamábamos los años de plomo, porque cada 3 días había un atentado y esa convivencia, la convivencia cotidiana con el secuestro, el asesinato, las viudas, los huérfanos, las capillas ardientes, eso conmociona a toda una sociedad. Con el agravante de que la presencia de ETA ha influido en nuestra vida política. Es decir, ETA ha determinado la evolución política del país, de España, durante muchísimos años, porque se han hecho concesiones políticas intentando que ETA dejara de matar. Con lo cual, cuando José María Aznar llega al gobierno, tiene claro que no va a haber concesiones políticas y que a la banda terrorista se le va a atacar con los medios de la ley y solo con la ley. Se hace que la policía y la Guardia Civil tengan más medios para que puedan capturar a los terroristas y a los comandos, se cierran los medios de comunicación que hacían apología al terrorismo, se ilegaliza el partido político que estaba en las instituciones y que defendía el proyecto político por el cual ETA estaba matando.
Es decir, yo entonces estaba en el Ayuntamiento de San Sebastián. San Sebastián es la capital de Guipúzcoa, que es una de las 3 provincias del País Vasco. Es quizá la provincia más complicada y era terrible porque sabíamos que con quienes compartíamos espacio físico, que no otra cosa, eran los mismos que se chivaban de a qué hora entrábamos y salíamos del ayuntamiento, por ejemplo, para que pudieran matarnos, para que la banda terrorista supiera dónde podía, bueno, pues matarnos. La entrada y la salida de casa siempre ha sido el sitio más conflictivo y bueno, teníamos a quienes querían vernos muertos compartiendo con nosotros reuniones en las instituciones democráticas, lo cual es, bueno, pues yo creo que es un anacronismo. Bueno, pues la ley, los jueces dictaminaron que el brazo político de la banda terrorista se tenía que ilegalizar porque no se entiende que estuvieran en las instituciones como si fueran demócratas de pleno derecho. A las juventudes de las que antes les hablaba, las juventudes llamadas Jarray, los de la Cale Borroca, bueno, pues también se les pusieron todo tipo de trabas para que no pudieran seguir todos los fines de semana quemando cajeros, quemando autobuses y haciendo pues la guerra de guerrillas en las calles de nuestros pueblos y ciudades. Bueno, pues las empresas que subvencionaban al terrorismo también, bueno, pues vieron cómo se les cortaba la financiación y no se permitía todo este tipo de apoyo económico. Es decir, se hizo un trabajo desde todos los ámbitos del Estado de Derecho para poner al terrorismo contra las cuerdas y los 8 años de gobierno de José María Aznar del Partido Popular fueron enormemente eficaces en la lucha por la derrota del terrorismo. Al mismo tiempo se hizo pedagogía social, es decir, a la gente se le explicaba que el terrorismo nunca puede ser una forma de conseguir ningún objetivo político, que matar está mal, que no se puede uno poner de perfil ante el asesinato y que tú no puedes estar, como me ocurrió a mí, comiendo en un restaurante con tu líder político y que llegue alguien y le encañone la nuca y le pegue un tiro. Por pensar distinto no te pueden matar, no te deben matar. No puede ser que ETA haya secuestrado a 82 personas, que ETA haya matado directamente a 853 personas, que haya, bueno, pues daños colaterales en miles y miles de personas, que en el País Vasco haya habido un éxodo vasco, es decir, ha habido 200.000 personas que se han marchado del País Vasco porque no podían soportar vivir bajo la hegemonía nacionalista y bajo el terror de la banda terrorista. Bueno, esos 8 años de José María Aznar fueron fantásticos para poner a ETA contra las cuerdas, todo el entramado de la banda terrorista, los comandos, las juventudes, el partido político. Pero en el año 2004 llega José Luis Rodríguez Zapatero, que estos días está muy de moda, no sé si están llegando a Lima las noticias que estamos padeciendo en España con, bueno, pues con Zapatero y todos los temas de corrupción que estamos viviendo. Y Zapatero vuelve a cambiar la palabra derrota por la palabra negociación y vuelve a dar oxígeno a la banda terrorista y pacta con los terroristas en la clave de decirles que si ellos dejan de matar, él cambiará la sociedad de tal forma que ellos puedan pasar por demócratas, que ellos puedan convivir, él blanqueará su pasado de una forma absolutamente vergonzosa, pero lo haría. Y bueno, 20 años después les puedo decir que esto ha sido así. El pasado de ETA ha sido blanqueado, las víctimas del terrorismo están ninguneadas, están apartadas, están ignoradas. Nuestros jóvenes no conocen la historia del terrorismo. Yo, bueno, me dedico a ir a colegios con víctimas del terrorismo a contar sus historias y sus vivencias para que los jóvenes a los que se les ha hurtado el conocimiento de su historia reciente, bueno, pues la conozcan. Y en este momento Batasuna y Bildu, que son el brazo político de la banda terrorista, están en las instituciones y aunque parezca mentira, el líder de Bildu, que es Arnaldo Otegi, que ya estaba cuando ETA se llamaba, los partidos políticos se llamaban Euskal Herritarrok, Herri Batasuna, hoy es socio prioritario de Pedro Sánchez, que es el presidente de gobierno, y tenemos el oprobio y la vergüenza de decir que efectivamente nuestro presidente de gobierno se apoya en partidos que lo que buscan es la ruptura de España como nación, el acabar con ese España de ciudadanos libres e iguales, porque no somos libres e iguales, y que se ha blanqueado en la historia de 50 años de terrorismo para que Pedro Sánchez pueda tener al brazo político apoyándole para seguir en la Moncloa. Bueno, creo que ha sido muy rápido, muy extenso y no sé si he sido capaz de que ustedes entiendan en tan breves minutos, bueno, lo que es la historia de ETA pasada, presente y posiblemente futura, porque ETA no es la historia del pasado, es la historia del presente también
Y si seguimos haciendo mal las cosas, ETA va a ser la historia del futuro porque, bueno, les estamos dando un protagonismo político que desde luego no se merece ni que un país democrático no debería darles. No, María, cuando tú nos has contado esta historia de ETA y el pasado reciente y la actualidad, hay muchos elementos que coinciden con lo que nosotros hemos pasado y estamos pasando aquí en el Perú y también con lo que vendrá después de estas elecciones que hemos tenido recientemente, legislativas y presidenciales, y veo muchas coincidencias, ¿no? Aquí durante muchos años se ha tratado de edulcorar lo que pasó en la década de los 80 y 90, cambiando los términos, no llamando las cosas como son, pues, el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA. Y se han perdido espacios porque muchos jóvenes tampoco recuerdan, no conocen lo que aquí en el Perú se ha vivido. Entonces, a veces, ante esta realidad que tú me comentas y lo puedo ver como hasta frustrante, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí en nuestra sociedad? Damos la batalla con este tipo de iniciativas que tenemos, con la organización de este congreso. Nosotros tenemos una asociación que se llama Resistimos con Esperanza, de aquellos años tan terribles que parecía un túnel oscuro sin salida. Sé que tú tienes ahora una iniciativa de observadores víctimas del terrorismo. Cuéntanos un poco más, porque veo que es una tarea tal vez que se dejó de lado y que ahora es tan necesaria. Bueno, me encanta Resistimos con Esperanza porque creo que en tres palabras resume perfectamente, yo creo que la actitud y el comportamiento que tenemos que tener. Yo durante 20 años he dado la batalla desde la política, pero es verdad que por circunstancias que además no vienen al caso, yo salí de la política y ahora estoy en la sociedad civil. Y entiendo, y además, bueno, creo que es bueno haber estado en los dos lados de las dos orillas del río, por decirlo de alguna forma, la importancia y el papel fundamental que tiene la sociedad civil. Yo tengo la inmensa suerte de trabajar en una institución académica que es el CEU, que es una de las mayores centros académicos que hay en España. Tenemos 4 universidades, 10 colegios, y esto es de la Asociación Católica de Propagandistas, es decir, nosotros además de vocación educativa tenemos una vocación de católicos en la vida pública, que somos, bueno, hay que dar testimonio de nuestra fe y de aquello en lo que defendemos, con lo cual, bueno, pues para mí encajan muchas de las piezas. Y en el CEU hemos montado un observatorio de víctimas del terrorismo y el objetivo prioritario es mantener viva la memoria de las víctimas. La memoria, la verdad, la dignidad y la justicia, porque las víctimas del terrorismo en España reclaman estas cosas. Y entendemos que nosotros, desde la sociedad civil, tenemos que colaborar en que esa memoria esté viva y que la dignidad de las víctimas no esté pisoteada, en que la verdad sea la tónica cotidiana, porque ahora no nos cuentan la historia, ahora nos hablan de relatos. Los relatos siempre son, bueno, muy subjetivos y cada uno cuenta el relato que le viene bien, pero la historia veraz y certera de lo que ha acontecido durante 50 años, esa se la debemos a las siguientes generaciones y hay que mantenerla viva y hay que contarla, aunque sea molesta para algunos y aunque incomode a una parte importante de los políticos de este país. Bueno, creo que es muy importante que luchemos contra el blanqueamiento y también contra la desidia y contra bueno, pues como que a la gente le deje de importar. Yo creo que la gente tiene que tener presentes a los héroes de la democracia y hay que, por ello, recordar sus historias, sus vivencias, sus nombres y el sacrificio que hicieron muchos de ellos para que podamos hoy vivir en libertad. Entonces, en el observatorio, prioritariamente vamos a colegios, vamos a centros educativos a dar charlas, porque es verdad que son las siguientes generaciones las que van a cambiar este país. Otros ya estamos amortizados, pero tendrán que ser ellos los que vengan y sean protagonistas políticos, académicos, desde todos los ámbitos sociales, políticos y culturales, los que cambien. Y para eso tienen que conocer la historia real. Vamos a colegios y les contamos la historia del terrorismo. Empezamos con los 10 colegios que tiene el CEU y este año ya estamos en 30 y tantos colegios y la experiencia es muy gratificante porque a los jóvenes
que una víctima les cuente su experiencia y les haga conocer una realidad que desconocen, les llega muy al alma, pero hacen preguntas muy inteligentes, no solamente desde la emotividad, sino también desde decir, bueno, a ver, ¿por qué aquí no ha habido un Nuremberg? ¿Por qué aquí no se ha deslegitimado un proyecto político que sostiene 50 años de terrorismo? Esto en un país que se precie no puede pasar desapercibido. Es decir, no podemos permitir que quienes han formado parte de una banda terrorista, quienes tienen las manos manchadas de sangre y no se arrepienten y no colaboran con la justicia, ahora vuelvan a estar en listas electorales para ser concejales de sus pueblos. Esto verdaderamente, esto tiñe mucho nuestra democracia. Entonces es muy importante que los jóvenes lo conozcan. Hacemos informes donde hablamos del blanqueamiento de ETA, donde hablamos del éxodo vasco, donde intentamos contar la historia reciente de España, de informes donde, bueno, pues gente experta y gente con conocimiento muy cercano, bueno, pues lo explica de una forma que yo creo que es pedagógicamente muy, muy, muy interesante. Bueno, e intentamos sobre todo que las víctimas tengan voz, tengan su espacio y concienciar a la sociedad de que esto tiene que revertirse de alguna manera. Sí, yo saco algunas conclusiones de lo que nos contaste de la historia reciente de España. Es que con una organización que justifica los medios para llegar a su fin no se puede negociar. No se puede aceptar que por un fin tal vez justo se pueda asesinar, se pueda violentar. Es que ese fin deja de ser justo en ese momento. Si uno utiliza la violencia, el fin ya es injustificable, Exactamente. creo. Y sí, no, de acuerdo. Veo que tenemos que promover más de este tipo de espacios de reflexión, porque las historias son bastante comunes, a pesar de nuestras distancias, de nuestras diferencias. Estas ideologías tienen una plantilla, ¿no? Un protocolo de acción que se replica en los países, ¿no? Entonces, es bueno que hayas podido contar la historia reciente de España y del terrorismo de ETA, porque eso también nos ilustra de cómo estas organizaciones se infiltran en las instituciones, en la política, para luego favorecer a sus fines, ¿no? Bueno, María, yo quiero agradecerte por tu tiempo. Sé que tienes ahora un evento muy próximo. Te agradezco por compartir tu experiencia. Te felicito por lo que vienes haciendo y ojalá podamos seguir compartiendo estas experiencias en el futuro. Pues de verdad, yo encantadísima porque me parece muy importante que al final, yo siempre digo que luchar por la libertad no es ni de derechas ni de izquierdas, es el ABC de la democracia y que por qué tenemos que ser tolerantes y transigentes, sobre todo con el terrorismo de izquierdas. Yo creo que ni con el de izquierdas ni con el de derechas. La violencia nunca es el camino para conseguir nada. Y aunque nos separen, bueno, millones, miles de kilómetros y todo un océano por la mitad, es verdad que al final todos los terrorismos son prácticamente iguales, las consecuencias son muy parecidas y yo creo que es bueno que compartamos historias, testimonios y contáis conmigo cuando queráis, para lo que sea, millones de gracias. Muchas gracias, María. Ha sido muy instructiva tu presentación. Bueno, Muchas quiero gracias. agradecer a las personas que nos han seguido en esta entrevista, decirles que a las 12 continuamos con la siguiente sesión. Les pido que esperen para que puedan unirse a las 12 en punto con el general Juan Urbano Revilla, que es presidente del Instituto de Estudios Históricos Militares del Perú, y nos va a presentar la participación del ejército en la lucha contra terroristas. Muchas gracias.